Y vuelve a estar en el tema, en el tapete, lo que tiene que ver con la guerra en Ucrania, la invasión de Rusia, el intercambio de bombardeos en los últimos días. Primero, justamente el ataque con drones que se producía desde Rusia hacia Kiev, la respuesta a Belgorod, justamente de Ucrania, y ahora la amenaza de Putin de volver a bombardear Kiev. Vamos a hablar con el periodista ucraniano Oleksandr Slyupchuk. ¿Cómo estás, Oleksandr? Aquí Maxi Sardi. Buenos días, gracias por invitarme. Bueno, imagino que quizás atemorizados por una nueva amenaza justamente del gobierno ruso de bombardeos a las capitales, a las principales ciudades ucranianas. De verdad sí, ha sido un ataque extraordinario porque Rusia lanzó decenas de misiles contra ciudades pacíficas, un montón de misiles contra la capital. Otra cosa que para nosotros ya es una cosa cotidiana, vivir en tal circunstancias. Las defensas aéreas interceptan casi todo, pero los escombros que caen a veces explotan en el terreno, porque un misil es un misil gigante de 6 metros de longitud. Por eso, si tú interceptas un misil o dron en el cielo, no significa que explota en el cielo. A veces explota en el terreno y provoca incendios y un montón de destrucciones, como podéis ver en las imágenes. Lo que estamos viendo es un cambio, ¿no?, en la tendencia en la guerra, que se peleaba más en el frente y que vuelve a tener a población civil, ¿no? Digo, prisionera de la guerra. Nos avisaron el otoño pasado, en octubre, en noviembre, que Rusia prepara los ataques para este invierno, porque Rusia estaba acumulando los misiles. No los lanzaba durante verano, casi no, durante verano y otoño, para atacar ahora, durante el invierno, durante la temporada de frío. En Ucrania hace frío ahora. Exacto. Por eso ahora no hay luz, no hay electricidad en algunas ciudades. Es más una práctica de terror. Oleksandr, en los últimos minutos hay reportes de nuevos ataques. Se habla de algunas ciudades de Ucrania que han recibido ataques rusos y ocasionado por lo menos 4 muertos y 100 heridos. ¿Qué información tienen sobre esta situación que se está generando en las últimas horas? El asalto empezó muy por la mañana, a las 5 de la mañana empezaron a sonar las alarmas y, como siempre ocurre, en 30 minutos, en 40 minutos empezaron a llegar los misiles hasta la ciudad, hasta la capital. Las baterías de defensa aérea empezaron a funcionar, a derribar todo esto en el cielo, pero los escombros empezaron a caer, provocando enormes explosivos en diferentes partes de la capital y también de la ciudad de Kharkiv. Es la segunda ciudad más grande de Ucrania. O sea, la gente dormía. Es lo peor, que Rusia provoca los ataques durante la noche y la mañana, cuando la gente todavía está en sus casas durmiendo. Algunos no escuchan alarma, por eso no bajan al sótano. Por eso aumenta cantidad de muertos y heridos. ¿Ustedes ya están acostumbrados a esa dinámica de que suenen las alarmas, correr a los refugios? Digo, ¿se termina uno acostumbrando a vivir en guerra? Hay gente más asustada, que siempre, cada vez baja al sótano durante alarmas aéreas o a la estación de metro subterráneo, junto con mascotas, con ordenadores casi. La gente pasa todo el tiempo durante las alarmas. Hay gente que no se preocupa tanto, pero es una lotería de vida. Los que no se preocupan juegan con la vida, por eso, porque había pasado ataques con muertos, con la gente que murió porque no respetó las medidas de seguridad. Por eso hay que bajarse siempre y eso no es nada divertido. Oleksandr, perdón, querías preguntar, Juan. No, por favor. ¿Cómo está el balance de fuerzas hoy? Vos antes recordabas, se ha nuevamente aprovisionado de misiles
Rusia, que han sido proveídos, tengo entendido, tanto por Corea del Norte como por China. ¿Cómo está el abastecimiento por el lado de Ucrania, ¿no? Teniendo en cuenta que esperaba en el fin del año la ayuda económica, pero también militar, tanto de Europa como de Estados Unidos? Es una pregunta complicada, pero correcta, porque la defensa aérea, el sector de defensa aérea, yo diría que está muy bien preparado. Sí, todavía esperamos a los cazas occidentales F-16, pero eso va por venir este año. Por eso yo creo que el cielo ucraniano va a ser cubierto mejor durante los meses que vienen. Es una noticia positiva. Sí, hablando sobre los avances en el terreno, la falta de aviación es una cosa tremenda y central. Por eso el ejército ucraniano no puede avanzar tan rápido como nos gustaría. El ejército ruso está resistiendo también de manera muy fuerte. Por eso yo diría que ahora, durante el invierno, tenemos una guerra de posiciones y la situación en el terreno está bastante estancada. Pero la ayuda occidental militar sí llega a Ucrania. Ahora Ucrania comenta que ya hemos desplegado nuestras plantas propias militares en el terreno de aliados en Europa. Por eso, y Ucrania produce armamento y los aliados occidentales nos mandan. Creo que en los meses que vienen o años que vienen, la ayuda europea va a ser más grande que la ayuda estadounidense. Estaba observando algunos reportes que indican que por lo menos en Kiev hay 250.000 personas que se quedaron sin luz en las últimas horas, producto de estos ataques. En esta situación prácticamente de guerra continua, ¿cómo están aceitados los mecanismos de contingencia para solucionar este tipo de problemas? Hace un año tuvimos los cortes cotidianos, apagones masivos, así que la gente está muy bien preparada y acostumbrada. Hace un año había un caos, pero ahora tenemos generadores de combustible, tenemos baterías de automóviles, casi cada familia puede ser independiente del gobierno, de las autoridades en la cuestión de la luz, de la electricidad. Yo conozco familias que pueden vivir semanas sin conexión a la red de la ciudad. Por eso, de esa manera yo no me preocupo. La gente sí puede sobrevivir, cargar teléfonos, etcétera, pero lo que también es positivo que lo van a reconstruir bastante rápido, porque hay una buena experiencia del año pasado cuando Rusia bombardeaba justo las plantas eléctricas. Exacto. Con los ataques que habían tenido también a las plantas nucleares, ¿no? Todo eso y a las redes de distribución eléctrica. ¿El suministro de agua, los otros servicios están funcionando con normalidad? El suministro sí, pero eso depende a veces de la electricidad, porque si no hay electricidad en la red, a veces no hay suministro de agua. Pero es la cuestión de varias horas o días. O sea, los bombardeos mucho peor que la falta de electricidad. Por eso ahora estamos muy bien resistiendo. Oleksiak, con esta situación, ¿no?, de prácticamente convivir con la guerra, digamos, en la población, ¿hay alguna esperanza, hay en las autoridades algún indicio de que se pudiera llegar al menos a una tregua momentánea, parar un poco con esta verdadera locura? Nos gustaría que se pare, obvio que sí. Yo entiendo, no estamos ingenuos, entendemos que lo que ocurrió hoy y ocurría hace días, los bombardeos, no es una invitación a negociar por parte de Rusia. O sea, Rusia continúa bombardeándonos y no significa que nosotros somos guerreros y queremos seguir con la guerra. No queremos seguir con la guerra en nuestro terreno. Rusia no quiere negociar su retirada desde nuestro territorio. Rusia no quiere negociar para que cesen el bombardeo. O sea, de nuestra parte, el gobierno ya publicó su posición pacífica, la fórmula de paz, que es lógica y muy entendida, pero yo no veo la salida pacífica en los meses, sino años siguientes. O sea, no tenemos que ser ingenuos aquí. Rusia, por ahora, con el gobierno de Vladimir Putin, no va a ser un negociador viable para Ucrania. Es así, hay que entenderlo. ¿Hay expectativas en función de eso que este año
por ejemplo, Rusia tiene elecciones, que algo pueda cambiar o lo dan por descartado? Rusia es un régimen autoritario. Argentina tiene elecciones, Ucrania tiene elecciones, México tiene elecciones, Rusia no tiene elecciones. Rusia tiene un solo dictador que va a ser otra vez en su puesto, en su zarat, como un zar. Por eso no tenemos ninguna expectativa positiva por este cambio del poder en Rusia. Este año va a ser otra vez un año lleno de hostilidades y combates, y va a ser mismo que el año pasado, pero con algunas perspectivas positivas, por lo menos para nosotros, porque la llegada de aviación occidental a Ucrania puede cambiar un poco las reglas del juego. Ojalá. Oleksandr Slivchuk, periodista desde Ucrania, dando detalles de la situación bélica con Rusia, que está lejos de finalizar y que en las últimas horas ha dejado otras 4 víctimas fatales y por lo menos 100 heridos. Muchísimas gracias por tu reporte. Siempre un placer participar. Hasta luego. Siendo casi las 7 de la mañana, le damos el pie a Juan Pablo Zanotto, que ya está desenfundando sus anteojos, el momento en el cual Superman de la locución se convierte en Clark Kent para lo que tenés que saber.